Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Y tú por qué vienes en blanco y negro? Porque vamos a ver fotos de la Revolución Mexicana. Y está en blanco y negro. Ah, tienes razón. Estamos celebrando el 110 aniversario de nuestra Revolución Así es. Mexicana. Y para que veas, te lo voy a resumir en 7 minutos. Ah, 7 minutos. En 7 minutos vas a ver. Púchale play para empezarle. ¿Listos? Vamos, empezamos con Benito Juárez, que en 1871 convoca a elecciones. Y en estas elecciones participa también este jovenazo Porfirio Díaz. Él era general del ejército y pierde las elecciones frente a Benito Juárez. Y lo acusa de fraude electoral. Se va a Oaxaca, hace su plan de la Noria, ataca al gobierno, pierde y en 1872, cuando Benito Juárez muere, se convoca nuevamente a elecciones y participa Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. ¿Y quién crees que gana? Sebastián Lerdo de Tejada. Así es. Nuevamente Porfirio Díaz acusa fraude electoral, se va a Veracruz, hace su plan de Tustepec, ataca al gobierno, pero esta vez sí lo vence. Así que Porfirio Díaz ocupa la silla presidencial durante 6 periodos. Antes de reelegirse en el séptimo periodo, en 1910, convoca a elecciones. Y aparece Francisco I. Madero, que era un muchacho pacifista, que no le gustaba la guerra. Él hablaba de la democracia y decía que el pueblo estaba listo para elegir libremente a sus gobernantes. Porfirio Díaz empieza a ver cómo sube su popularidad, así es que lo ve como algo muy riesgoso, se siente amenazado y lo manda a la cárcel de San Luis. Cuando pasan las elecciones, Porfirio Díaz se declara vencedor, libera a Francisco I. Madero diciendo que obtuvo la cantidad de menos de 200 votos. Menos de 200 votos. Así es que Francisco I. Madero, ya libre, se va a Texas y desde allá promulga el plan de San Luis. En este plan de San Luis desconoce la presidencia de Porfirio Díaz y le pide al pueblo, lo convoca a que se levante en armas. Y aquí viene lo bueno. ¿Listos? Los que escuchan este llamado a las armas, aparte del pueblo, son dos personas principalmente. En el norte, alguien llamado Doroteo Arango, que era un bandolero, no le gustaba tomar, se hacía llamar Pancho Villas, se casó 27 veces, tuvo 26 hijos. De Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla. Sí, nada más que no eran dos, eran 27. En el sur estaba Emiliano Zapata. Él defendía a los campesinos que habían sido despojados de sus tierras. Por eso su lema era tierra y libertad. Lucharon contra Porfirio Díaz y realmente a esto se le llamó la primera etapa de la revolución. No fue sangrienta, no estuvo tan mal. Porfirio Díaz en mayo de 1811, parte a Veracruz y de ahí toma un barco hacia Francia, donde se exilia. Francisco I. Madero asume la presidencia, pero él no cumple con los principios de la revolución, lo que había iniciado. Así es que Emiliano Zapata y Pancho Villa, que se sienten ofendidos y traicionados por esta situación, se levantan en armas contra Francisco I. Madero. Finalmente, en febrero de 1913, ocurre la Decena Trágica, donde el general Victoriano Huerta los traiciona a Madero, los aprisiona y los fusila a Francisco I. Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, José María Pino Suárez. Como en el metro. Ándale, por eso lo ponen Pino Suárez, sí. Enojados por esta situación, Emiliano Zapata sigue luchando en el sur, en el norte, ahora contra Victoriano Huerta. Se suma a ellos un nuevo líder revolucionario llamado Venustiano Carranza. Los tres luchan contra Victoriano Huerta y finalmente en 1914 Victoriano Huerta se va a Veracruz y se embarca a España. Aquí Venustiano Carranza se proclama presidente,
pero con la muerte de Francisco, bueno, con esta lucha empieza la segunda etapa de la revolución carrancista. Y aquí llega lo sangriento, aquí sí hubo muertos, porque Venustiano Carranza, asumiendo la presidencia después de que Victoriano Huerta se va a España, ataca al ejército de Pancho Villa en 1915. El ejército de Pancho Villa no había perdido ni una batalla, pero esta vez es destrozado por Venustiano Carranza. Así es que Pancho Villa, sin ejército, se vuelve nuevamente un bandolero. En 1917, Venustiano Carranza promulga la nueva Constitución mexicana, que es la que nos rige hasta hoy, y en 1919, ya para terminar de pacificar el país, cita a Emiliano Zapata en una hacienda allá en Cuautla, en Chinameca, y lo asesina. Eso fue en abril de 1919. ¿Cómo ves? Claro que sí. Pero la revolución, realmente el final de la revolución, fue en 1920, cuando el general Álvaro Obregón derroca a Venustiano Carranza y asume la presidencia. Ahí es donde termina las revueltas y la revolución. A pesar de que hasta 1923 asesinan a Pancho Villa y ahí terminan todos los líderes revolucionarios. ¿Cómo ves? 1,5 millones de muertos. Y ya con la presidencia de Álvaro Obregón llegó una época de tranquilidad, de prosperidad, de paz, algo muy diferente que el pueblo mexicano no había visto. ¿Cómo ves? Pero esto ya es otra historia. ¿Cómo ves? 7 minutos. Perfecto. Y estuvo bueno, interesante. Ahora sí ya puedo volver a mi color. Pues quieres. Si no, así quedarte. Es lo mismo. Muy bien, chicos. Si les gustó el resumen de la Revolución Mexicana, pues entonces investiguen también en internet, en los libros, con sus maestros, para que sepa, esta Revolución Mexicana fue muy sangrienta desde 1910 hasta 1920 y ya es muy interesante. Nos vemos luego. Despídete. Bye. Inteligencia para sobrevivir. ¿Listos? Vámonos ya. Sí, Recoge. sí. Recoge. Ayuda.